Hola, en algunas ocasiones el miedo que puedes sentir quizás no sea tan grande o tan bloqueante como para acudir a un profesional, a un psicólogo que te ayude a superar ese miedo. Quizás sea difícil para ti, te genere ciertas dificultades, pero no requiera de esta ayuda profesional. En esos casos te voy a plantear técnicas concretas para resolver el miedo de manera más casera o que puedes hacer tú y que son efectivas porque siguen un procedimiento similar al que utilizamos los psicólogos en consulta. En este vídeo te voy a comentar 3 puntos concretos: entender el miedo, trabajar con el miedo y superar el miedo. Si nos centramos primero en ese primer punto, entender el miedo, me gustaría hablarte de un libro bastante conocido e interesante que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, de Robert Sapolsky. En este libro te habla precisamente de eso, de por qué las cebras se vio que no tenían úlcera, y de una manera resumida viene a explicar que si una cebra está pastando tranquilamente y huele un ligero olor a leona, mira así por el rabillo del ojo y ve que allá en el horizonte hay una sombra que va saltando, intuye que es una leona que viene a devorarla. Esta cebra se pondrá a galopar, y en el momento en donde mire hacia atrás y vea que ya no hay sombra, lo que hace esta cebra es, pues, sigue pastando tranquilamente y se olvida. Con los seres humanos, con las personas, pasa algo un poco diferente. Imagínate que tú te expones a una situación de peligro, que puede ser pues que quizás vayas caminando por una calle muy oscura por la noche y al girar una esquina ves a alguien que te saca un cuchillo. Si ves a esa persona, el miedo que sientes es repentino y probablemente o te bloquees o te eches a correr. Si te echas a correr, empiezas a ir una calle detrás de otra, probablemente vayas girando la cabeza para ver que no te sigue, pero cuando ves que ya no está ahí esa persona que te quería atracar o que quería hacer algo malo contigo, el miedo no desaparece como en la cebra, sino que genera todavía una pequeña preocupación. Estará detrás de la siguiente esquina, me podrá pasar algo cuando vaya por esta calle de aquí. Y ya no solo en ese día, sino muchos otros días después puede que ese miedo continúe ahí, de tal manera que cada vez que continúes o que pasees por esa calle vuelvas a recordar esa situación traumática para ti y vuelva a aparecer un miedo intenso, hasta el punto de evitar pasear por esa zona o evitar caminar solo por la calle o determinadas conductas de protección para que eso no pueda volver a aparecer. Es decir, lo que nos diferencia a las personas de las cebras es que las personas, en cuanto a las situaciones de miedo, tenemos una huella de memoria tan fuerte para protegernos que nos lleva a conductas de evitación rígidas o muy rotundas, como has visto. Estas conductas de evitación no tienen por qué partir de situaciones traumáticas tan fuertes como que alguien te saque un cuchillo delante. Pueden ser cosas muy sencillas que has vivido en tu infancia, simplemente ir caminando, por ejemplo, por un centro comercial, agarrado de la mano de tu madre, cuando eras todavía muy pequeñito, y en un momento determinado tu madre se para con unos botes y tú le sueltas la mano, giras la cabeza, y cuando vuelves a girar la cabeza te encuentras que tu madre no está, que no estaba justo ahí al lado como estaba antes. En ese momento te puede entrar un miedo muy grande. La mayor parte de los niños tienen miedo a la pérdida de la figura de la madre, y puedes generar ahí una situación de impacto que luego pueda ser el germen de situaciones de miedo o fobias futuras. O, por ejemplo, cuando eres niño, escuchas a tus vecinos gritar de una manera muy fuerte y te entra miedo porque no sabes exactamente lo que es. O ves una traca de petardos. Por ejemplo, aquí en Valencia hay mucho la costumbre de en las bodas o en las comuniones tirar tracas de petardos. Pues quizás cuando eres muy pequeño ves esa traca de petardos con un ruido muy fuerte y te impacta, o alguien que está disfrazado de monstruo en carnavales y que se acerca a ti, ¿no? Pueden ser situaciones generadoras de ansiedad que luego hagan que esa memoria de miedo permanezca ahí. No como la cebra, que lo olvidaba inmediatamente, sino que permanezca ahí durante muchos días o durante mucho tiempo más. Esto tampoco debe llevarte a un comportamiento sobreprotector si eres padre o madre con respecto a tus hijos, porque la infinita mayor parte de las situaciones que generan un miedo a corto plazo no se llegan ni a recordar a lo largo de toda la vida, ni llegan a tener ningún tipo de impacto emocional.
De hecho, si llegas a comportarte de manera hiperprotectora con tus hijos, esto incluso podría ser un efecto perjudicial, porque le estás diciendo a tu hijo o a tu hija de una manera más o menos encubierta que cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, y eso no le ayuda en absoluto a prevenir fobias en la edad adulta, sino más bien todo lo contrario, es un generador de fobias. De todas las experiencias es rarísimo que alguna de ellas genere una huella de memoria de miedo. Porque además cuando experimentas cierto miedo, el miedo desaparece al día siguiente o a los 2 días, simplemente con que practiques un poco más, con que eso lo vuelvas a hacer. Por ejemplo, no sé si recuerdas la primera vez que te pidieron bajar a comprar el pan tú solo, cuando eras un niño o una niña, a lo mejor te daba un poco de miedo, de reparo, a la vez siguiente un poquito menos, y al cabo de 1 o 2 semanas ya lo hacías de una manera normalizada. O quizás ya de una edad un poco más adulta, quizás te daba miedo pues ese día que tuviste que ir a pagar la matrícula de la universidad. Todas las otras veces que te habías apuntado a algo lo habían hecho tus familiares, en ese momento lo tienes que hacer tú a solas y puede que te genere un impacto de nervios o de cierto miedo de no hacerlo bien. O la primera vez que fuiste al médico, por ejemplo, tú solo, sin compañía, puede que de ahí partiera también un poco de miedo. Sin embargo, como te digo, estos miedos no se sostienen a lo largo del tiempo, sino que desaparecen por sí solos. El segundo de los puntos que te comentaba después de entender el miedo es trabajar con el miedo. El elemento más importante que tienes que hacer para trabajar con el miedo es transformar el discurso emocional que tiene tu mente en un discurso más racional. Te repito, transformar el discurso emocional en un discurso más emocional. Para eso lo que puedes hacer en casa es escribir la historia de tu miedo, con tantos detalles como puedas, con tantos datos en concreto como puedas. Por ejemplo, si tienes miedo a viajar en metro solo o sola, porque al fin y al cabo pues es algo que mucha gente comparte también ese miedo. Puedes describir de una manera concreta qué puntos específicos o qué detalles específicos tiene tu miedo. De tal manera que una emoción que sientes, al escribirla, la racionalizas. A nivel de trabajar, no podemos trabajar con las emociones es algo mucho más abstracto o un ente más genérico. Si quieres trabajar los miedos, has de trabajar los pensamientos concretos que generan esas emociones. Entonces, al escribir la historia de tu miedo, en esa persona que tiene miedo al metro, podría poner cosas como: tengo miedo de llegar a la taquilla y no saber exactamente qué es lo que hay que hacer en la taquilla o cómo se compra el billete. Algo que mucha gente tiene totalmente normalizado. También tenemos que entender que hay otras personas que les genera una tensión muy alta, simplemente ese detalle de no saber cómo se compra el billete para el metro. O al hecho de escribir y racionalizar tus pensamientos, puedes poner: tengo miedo a perderme dentro del metro y no saber luego qué dirección tengo que tomar, o de no poder salir nunca. Si tú tienes este pensamiento, es fácil que esa idea de entrar en el metro te bloquee. Pues escribes: tengo miedo de no poder salir nunca. Es posible que puedas tener ese pensamiento. O de que no me dejen salir cuando yo me quiera bajar. Estoy subido en el metro, se abran las puertas y la gente que tienes delante no te permita bajar. Entonces, en esa racionalización o escritura de todas y cada una de las cosas que se relacionen con tu miedo, escribe concretamente el qué, el cómo pasa, el a qué cosas concretas tienes miedo. Incluso puedes escribir el cómo surge, y también te aconsejo que utilices la técnica de los 2 porqués. Es decir, que después de escribir algo te preguntes una vez por qué, y después de escribir esa contestación al primer por qué, que pongas otra vez por qué, y contestes a ese segundo por qué. Por ejemplo, tengo miedo a perderme. ¿Por qué? Porque quizás cuando salga del metro no encuentre con facilidad la salida. ¿Por qué? Pues porque quizás no haya señales que me indiquen la salida. Cuando tú haces la técnica de los 2 porqués, estás pidiendo a tu mente que describa al máximo posible esa situación, y muchas veces ya vas a encontrar que el segundo porqué te lleva a respuestas absurdas. Las respuestas absurdas en muchas ocasiones ya desactivan ese miedo. Por ejemplo, en este caso que te acabo de comentar, es tremendamente difícil que al salir del metro no te encuentres realmente con señales, y es fácil que sepas que aunque no hayas subido nunca al metro, dentro del metro hay señales por todas partes que te indican la dirección. Entonces, utiliza esta técnica de por qué 2 veces, y añade también en esa escritura a qué cosas similares no le tienes miedo.
¿Qué cosas que se parecen con tu miedo original realmente no te causan molestias? Pues por ejemplo, subir en un autobús urbano, subir en un tren de cercanías, subir en avión. No tienen por qué las personas con ese miedo al metro tener todos los otros miedos, sino que es posible que hagas muchas otras cosas y el metro sea lo único que te incapacita en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas similares no le tengo miedo? Trata de extender al máximo posible esta última lista que te comento, porque de esa lista van a partir tus fortalezas, tus habilidades y tus capacidades. Y al escribirla te vas a dar cuenta de que puedes hacer muchísimas cosas relacionadas con tu miedo original y sí que eres capaz. A continuación, haz un listado con pequeñas aproximaciones o imitaciones de la conducta problema, cosas que se relacionen, ¿vale? Por ejemplo, una aproximación sería acercarme a la taquilla y comprar el billete. Eso sería una conducta de aproximación a la superación del miedo al metro. O simplemente bajar por las escaleras del metro. Bajar por las escaleras del metro podría ser una aproximación. Una segunda aproximación, comprar el billete. Una tercera aproximación, entrar y salir, ¿vale? Sin llegar a subirte en el tren, en el metro en cuestión. Esas conductas poco a poco o paso a paso, luego las vamos a utilizar más adelante. Por eso es necesario que haya un desglose lo más detallado posible, que te vaya marcando primero esto, luego esto, luego esto, y que sean pasos progresivos. En un futuro tendrás que hacer una de esas cosas, la primera, la más fácil, como te comentaré dentro de un rato. Inicialmente quizás te parezca ridículo el entrar en un metro, en este ejemplo, y comprar el billete nada más y volver a salir, ¿vale? Porque dices, ¿para qué voy a comprar el billete si no me voy a montar en el metro? Es que quizás no sea ese el momento en el que te tengas que montar en el metro, porque el metro supone, en este ejemplo que te estoy planteando, un esfuerzo mucho mayor para ti. Entonces, el hecho de comprar el billete y volver a salir lo que hace es familiarizarte con ese proceso, aunque no tenga ningún sentido, porque no llegas a viajar. Es exactamente lo mismo que sucede si tienes el carnet de conducir. Cuando hiciste las prácticas de la autoescuela, te subías en un coche y te movías por la ciudad. ¿Hacia dónde? Hacia ningún sitio, simplemente por dar vueltas. Dar vueltas por la ciudad entrena una habilidad que es la de conducir. En este caso, bajar, comprar el billete y salir entrena una habilidad que es la de ser capaz de hacer eso con normalidad. Que puede que algunas personas lo hagan de manera más fluida, pero los miedos son propios e íntimos de cada persona. Si para ti supone una dificultad, entrénate en ese ejemplo, en ese detalle, como hemos visto. Para eso necesitamos tener un listado con pequeñas aproximaciones o imitaciones a la conducta problema. Si buscamos otro ejemplo diferente, no sé, hay gente que te puede tener el miedo de exponer un trabajo frente a un comité de dirección o en clase, por ejemplo. Es otra de las cosas que a muchísima gente le puede costar el hecho de hablar en público. Entonces, a las aproximaciones a la conducta problema podrías escribir, redactar otro trabajo de menor importancia, por ejemplo, para clase, o hablar ante todos en una cena con amigos, de tal manera que tengas a todos tus amigos focalizando la atención hacia ti, o exponer algún proyecto académico o laboral de menor importancia, o hablar delante de un equipo de trabajo. Es decir, eso serían listados de pequeñas aproximaciones menores o de menor importancia que te van conduciendo de manera progresiva a esa meta final que puedes tener. Puedes añadir incluso hacer esa exposición delante de algún desconocido, alguna persona que no conozcas, para ir acercándote un poco más a ese nivel de ansiedad máxima que puedes sentir ahora ante esa situación. O dar opiniones ante grupos de amigos reunidos o ante equipos de trabajo que están reunidos. Eso podría ser otro elemento, dar mi opinión ante un equipo de trabajo. Puedes introducir en este listado, como digo, aproximaciones. Aproximaciones serían cosas que se le parezcan a esos elementos de miedo. Por ejemplo, si el miedo que tú has seleccionado es no poder salir del metro porque la gente me impide salir, pues una aproximación podría ser estar en unas escaleras mecánicas de un centro comercial y no poder moverte ni hacia adelante ni hacia atrás porque tienes gente adelante y hacia atrás. Es decir, comportamientos concretos que se acerquen o se parezcan al que se relaciona con tu miedo original. Y en tercer y último lugar tenemos el punto de superar el miedo. Para superar el miedo, lo que debes hacer es ordenar todo ese listado de microcomportamientos o de desgloses que has hecho en el apartado anterior en una escala que vaya desde aquellas cosas que menos importancia le das, que estén relacionadas con tu miedo, a aquellas cosas que te bloquean más,
que estén de nuevo relacionadas con tu miedo. Las ordenas de tal manera que empieces por las más sencillas y vayas hacia las más complejas. El siguiente de los puntos para superar el miedo es coger aquellas de las más sencillas y empezar a exponerte a esa situación hasta que acabes acostumbrándote a ella, ¿vale? Si volvemos al ejemplo de comprar el billete, sería bajar por las escaleras, comprar el billete y luego volver a salir. Con que hagas esto 3 o 4 veces, te vas a dar cuenta de que vas a perder el miedo a ese pequeño punto relacionado con tu miedo original. De tal manera que cuando te plantees luego comprar un billete ya sea algo mucho más normalizado para ti. Conforme vas superando pasos, lo que te vas a encontrar es que los pasos de mayor nivel se van reduciendo en malestar o en miedo, de tal manera que cada vez te va a resultar más sencillo el realizar esos siguientes pasos. De esto, de una manera progresiva, esos pequeños miedos o inseguridades que puedas tener van disminuyendo hasta desaparecer por completo. Continúa con el enfrentamiento hacia los siguientes apartados de tu listado ordenado, de menor a mayor intensidad en el miedo, hasta que hayas terminado con los últimos puntos. Justo cuando termines con los últimos puntos podrás decir que tu miedo ha desaparecido. Es un proceso fiable, es un proceso que da resultados y en el que puedes confiar totalmente. Si ves que te surgen problemas en este procedimiento o que el miedo que tienes te está bloqueando de una manera muy intensa y crees que no va a ser posible resolverlo por ti solo, recuerda que tienes a un equipo de psicólogos a tu disposición en la página web miconsulta.es. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de compartirlo en las redes sociales que tienes aquí alrededor. Venga, un saludo y nos vemos pronto.